Madrid, en 1960, olía a gasolina con plomo, a churros a las 7 de la mañana y a colonia barata los domingos. Era una ciudad que estaba dejando de ser pobre sin saber todavía en qué se estaba convirtiendo. Los coches empezaban a llenar calles que 5 años antes eran de mulas. Las tiendas empezaban a vender cosas que 5 años antes no existían. Y la gente empezaba a creer que la vida podía mejorar, aunque nadie lo dijera en voz alta, porque en aquella España había cosas que no se decían en voz alta. Estos son 12 recuerdos de aquel Madrid. No están ordenados por importancia, están ordenados por la hora del día en que ocurrían, del amanecer a la madrugada, como se vivía entonces. 1. El lechero. A las 6:30 de la mañana, antes de que la ciudad se despertara del todo, se oía un ruido metálico que hoy no existe en ningún sitio. Era el lechero, un hombre con una bicicleta o con un carro pequeño tirado a mano, que llevaba cántaras de aluminio llenas de leche cruda. Iba parando en cada portal. Las vecinas bajaban con un cazo o una olla. El lechero metía el cucharón en la cántara, llenaba el recipiente, cobraba y seguía calle abajo. La leche no venía en tetrabric, no venía en botella. Venía en un cubo de metal que un hombre arrastraba por la acera cada mañana, lloviera o hiciera sol, y olía a leche de verdad. Ese olor ha desaparecido de las ciudades. La leche que hoy compramos en el supermercado no huele a nada. La de entonces olía a establo, a hierba, a animal vivo. Duraba un día. Había que hervirla antes de bebérsela. Y si se te olvidaba hervirla, te enterabas al día siguiente. No existía la cadena de frío, no existía la fecha de caducidad, existía tu nariz. Y si tu nariz decía que aquello ya no era leche, no era leche. Así de simple funcionaban las cosas cuando no había industria de por medio. 2. El SEAT 600. Si los años 60 en Madrid tuvieran un solo objeto, sería ese coche. Medía 3,5 metros de largo, pesaba 580 kilos. Tenía un motor de 600 centímetros cúbicos que daba 21 caballos de potencia. Eso es menos que un cortacésped actual. Y sin embargo, aquel coche lo cambió todo. Porque el 600 no era un coche, era una frontera. De un lado estaban las familias que iban en tranvía, en metro, a pie. Del otro, las familias que tenían un 600 aparcado en la calle. Cruzar esa frontera significaba que habías llegado a algún sitio, que podías ir a la sierra el domingo, que podías llevar a los niños a la playa en agosto, que eras, oficialmente, clase media. Costaba 65.000 pesetas, que era más o menos el sueldo de 2 años de un obrero. La gente lo compraba a plazos, 24 meses, 36 meses, 48 meses, pagando cada mes lo que podía. Y el día que el 600 llegaba a la puerta de casa, los vecinos bajaban a verlo. No es una exageración, bajaban a verlo, se hacían fotos al lado. Era un acontecimiento del barrio. Lo curioso del 600 es que hoy es un objeto de nostalgia, de coleccionismo, de cariño, pero entonces no era simpático. Era la prueba de que tu padre había conseguido algo, y en una España donde conseguir algo era casi heroico, aquel coche diminuto era el trofeo más grande que cabía en una calle. 3. La televisión en el bar. La mayoría de las familias madrileñas en 1960 no tenían televisor en casa. Los que sí tenían uno, lo habían comprado a plazos y lo habían puesto en el salón como si fuera un altar, pero la mayoría veía la televisión en el bar de la esquina. El dueño del bar compraba un aparato, lo ponía en una esquina elevada y cada noche el local se llenaba de vecinos que iban a ver los programas. Se sentaban en sillas de madera, pedían un vino o un café con leche y se quedaban mirando aquella pantalla en blanco y negro como si fuera una ventana a otro mundo, porque lo era. Lo que salía en la televisión era un Madrid que no se parecía al de la calle. Era un Madrid limpio, ordenado, optimista, con señores con corbata que hablaban bien y señoras que sonreían sin motivo. La diferencia entre lo que se veía en la pantalla y lo que se veía al salir del bar era el tamaño exacto de la mentira oficial. Pero eso la gente no lo decía. Se terminaba el programa, se pagaba la consumición y se volvía a casa andando. Y al día siguiente, en la cola del pan, las vecinas comentaban lo que habían visto la noche anterior como si hablaran de algo que les hubiera pasado a ellas. La televisión, en aquellos años, no era entretenimiento. Era el único sitio donde la gente veía una vida que no era la suya. Y eso, para bien o para mal, empezó a cambiar lo que la gente esperaba de la suya propia. 4. Los domingos en el Retiro. El domingo por la mañana, después de misa, Madrid entero iba al Retiro. No parte de Madrid, Madrid entero. Las familias se vestían con la ropa buena. Los niños llevaban zapatos limpios y el pelo peinado con gomina. Las madres se ponían un vestido que solo usaban los domingos.
Los padres se ponían chaqueta aunque hiciera calor, y todos caminaban hacia el parque como si fuera una procesión laica. En el Retiro había barqueros que alquilaban botes de remo en el estanque grande. Había un hombre que vendía globos. Había otro que vendía barquillos con una ruleta que decidía cuántos te tocaban. Había niños corriendo, había novios cogidos de la mano, había abuelos sentados en bancos de hierro leyendo el periódico. Y había, sobre todo, un silencio particular. El silencio de una ciudad que todavía no tenía ruido de fondo permanente, sin coches con el motor encendido, sin música de altavoces, sin móviles, solo voces, pájaros y el sonido del agua del estanque contra los botes. 5. Las compras a plazos. Los años 60 en Madrid fueron los años en que la gente descubrió que podía comprar cosas que no podía pagar. Eso hoy suena normal. Entonces era una revolución. Las tiendas y los grandes almacenes empezaron a ofrecer el pago aplazado. Y de repente, familias que nunca habían tenido un frigorífico podían tener un frigorífico. Familias que lavaban la ropa a mano podían tener una lavadora. El primer electrodoméstico que entraba en una casa era un acontecimiento. Los vecinos subían a verlo. Se abrían y cerraban las puertas del frigorífico varias veces. Se encendía y se apagaba la lavadora para comprobar que funcionaba. Aquellas máquinas no eran electrodomésticos. Eran pruebas de que el futuro había llegado a tu cocina. Y el precio que se pagaba por ellas, mes a mes, durante años, era el precio de sentir que la vida iba a mejor. Aunque los plazos se comieran medio sueldo, en los escaparates de los grandes almacenes había un cartel que resumía toda una época en 4 palabras. Plazos sí, plazos no, como usted quiera. Aquella frase era una invitación y una trampa al mismo tiempo. Pero nadie leía la trampa, todo el mundo leía la invitación. 6. Los cines de Gran Vía. En los años 60, Gran Vía tenía más cines por metro cuadrado que cualquier calle de Europa. El Callao, el Capitol, el Palacio de la Prensa, el Rex, el Coliseum. Ir al cine un sábado por la tarde era el plan. No uno de los planes, el plan. Las colas daban la vuelta a la manzana. Las parejas jóvenes se sentaban en las últimas filas. Los niños iban con los padres a la sesión de las 4 y las películas se anunciaban con carteles pintados a mano que ocupaban fachadas enteras. Aquellos cines tenían algo que los multicines de hoy no tienen. Tenían butacas de terciopelo rojo. Tenían un acomodador con linterna que te llevaba hasta tu sitio. Tenían un telón que se abría antes de la película como si lo que iba a pasar detrás fuera sagrado. Y tenían un intermedio, una pausa en la mitad de la película donde se encendían las luces y pasaba una señora vendiendo helados y pipas. Hoy el cine es una pantalla. Entonces el cine era un sitio. Tenía olor, tenía ritual, tenía gente alrededor que reaccionaba al mismo tiempo que tú. Y cuando salías a la calle después de la película, Gran Vía estaba llena de gente que acababa de salir de otros cines. Todos a la vez. Todos con la misma cara de haber visto algo. Esa imagen, la de Gran Vía un sábado a las 8 de la tarde, llena de gente saliendo de los cines, no existe ya en ningún sitio del mundo. 7. El guateque. Si tenías entre 15 y 20 años en el Madrid de los 60, tu vida social giraba alrededor de una palabra, guateque. Era una fiesta en casa de alguien cuyos padres habían salido. Se juntaban 8, 10, 15 chavales en un piso con las persianas bajadas, un tocadiscos, unos discos de los Brincos o de los Beatles, si alguien tenía un primo que los había traído de fuera, y unas botellas de gaseosa. Se bailaba en el salón, se ligaba en el pasillo, y se rezaba para que los padres no volvieran antes de las 11. El guateque era la versión española de la fiesta adolescente americana, pero sin presupuesto, sin espacio y sin permiso. Era libertad robada en cuotas de 2 horas. Y para una generación que vivía bajo un régimen que controlaba casi todo, aquellas 2 horas en un salón con música eran lo más parecido a la independencia que iban a conocer en mucho tiempo. 8. Las verbenas. Las noches de verano en Madrid olían a buñuelo frito y a agua de Colonia. Las verbenas de San Isidro, de La Paloma, de San Cayetano llenaban los barrios de farolillos, de barracas, de tómbolas, de organillos que tocaban chotis. La gente bailaba en la calle. No en discotecas, no en locales, en la calle. Hombres con camisa blanca y mujeres con vestido de lunares. Los críos correteaban entre las piernas de los mayores comiendo algodón de azúcar. Los viejos se sentaban en sillas de anea sacadas de casa y miraban la fiesta como quien mira una película que ya ha visto, pero que no se cansa de ver. Las verbenas eran el único momento del año en que todo Madrid se mezclaba. El señorito de Salamanca bailaba al lado del cerrajero de Lavapiés, y nadie preguntaba de dónde venías.
solo si sabías bailar. 9. Las piscinas del verano. En julio y agosto, Madrid se convertía en un horno. No había aire acondicionado, no había centros comerciales donde refugiarse. Lo que había eran piscinas públicas. La del Parque Sindical, la del lago, la de la Casa de Campo. Y los fines de semana, aquellas piscinas se llenaban hasta un punto que hoy sería motivo de cierre sanitario inmediato. Miles de personas en un rectángulo de agua. Toallas pegadas unas a otras en el césped. Niños saltando desde los bordes. Madres con la tartera de tortilla de patata envuelta en papel de aluminio. Padres durmiendo con el periódico en la cara. Aquel caos tenía una lógica. Era el único sitio donde una familia entera podía pasar un día entero fuera de casa sin gastar más que el precio de la entrada. Hoy esas piscinas siguen existiendo, pero los fines de semana de julio ya no se llenan así. La gente tiene coche, tiene aire acondicionado, tiene destinos mejores y ha perdido, sin saberlo, el único sitio donde todo el barrio estaba junto sin que nadie lo hubiera planeado. 10. El descampado. Cada barrio de Madrid tenía uno. Un solar vacío entre dos edificios o al final de una calle donde las casas se acababan y empezaba la nada, sin vallas, sin carteles, sin dueño visible. Los descampados eran el territorio de los críos. Allí se jugaba al fútbol con un balón de trapo o con uno de plástico que alguien había ganado en una tómbola. Se hacían las porterías con piedras. Se elegían los equipos a dedo. Se jugaba hasta que no se veía la pelota o hasta que alguna madre gritaba el nombre de alguien desde una ventana del quinto piso. No había árbitro. No había entrenador. No había adulto. Las reglas las ponían los propios críos y los conflictos se resolvían a voces o a empujones, y 5 minutos después se seguía jugando como si nada. Aquellos descampados desaparecieron casi todos en los 70 y los 80, cuando la especulación urbanística los convirtió en bloques de pisos. Y con ellos desapareció el último espacio de una ciudad donde los niños podían estar sin que nadie los vigilara, sin horario, sin objetivo, sin más plan que estar juntos y ver qué pasaba. Hoy a eso le llamaríamos abandono. Entonces le llamábamos infancia. 11. El Real Madrid de Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano había llegado a Madrid en 1953. En la primera mitad de los 60 era ya una leyenda viva que jugaba sus últimas temporadas en el Bernabéu. Y el Real Madrid seguía siendo el mejor equipo del mundo. 5 Copas de Europa consecutivas entre el 56 y el 60. Una sexta en el 66. En un país que no tenía casi nada que enseñarle al exterior, aquel equipo era la prueba de que España podía ganar. Los partidos se escuchaban por la radio en familia. En los bares se hacía silencio cuando el locutor subía la voz. Y cuando había gol, se oía un grito colectivo que salía de cada ventana abierta del barrio. No hacía falta estar en el estadio para saber que se había marcado. Lo sabías por el sonido de la calle. Aquel Madrid era más que un equipo. Para el régimen era propaganda. Para la gente era orgullo. Y para los críos, que jugaban en los descampados con un balón de trapo, soñando con ser Di Stéfano o Gento, era la prueba de que se podía salir de donde estabas. Aunque no fuera con un balón, aunque fuera con cualquier otra cosa. 12. El sereno. A las 11 de la noche, Madrid se cerraba. Los portales se cerraban con llave. Y si volvías a casa después de esa hora, necesitabas al sereno. Dabas unas palmadas en la calle. Fuertes, secas, 2 o 3, y a los pocos segundos oías un sonido, un golpe metálico de chuzo contra la acera y una voz, va, solo eso, va. Era el sereno, que venía calle abajo con su manojo de llaves colgado del cinturón, su gorra de plato gris y su gabán azul. Llegaba al portal, sacaba la llave correcta entre decenas, abría, entraba primero por si había algo raro, encendía la luz, te daba las buenas noches y esperaba a que empezaras a subir la escalera antes de volver a cerrar. No tenía sueldo fijo, vivía de las propinas de los vecinos. La mayoría eran asturianos, porque el oficio se heredaba de padres a hijos y entre paisanos se pasaban las plazas. Madrid tuvo serenos hasta 1977. Desaparecieron cuando llegaron los porteros automáticos. Y con ellos desapareció el último sonido de la noche madrileña, que significaba que alguien en la calle estaba cuidándote. Hoy aquel golpe de chuzo no existe en ningún sitio. Y la expresión que dejaron como rastro, tomar a alguien por el pito del sereno, la usamos sin saber que viene de un hombre que tocaba tanto el silbato que la policía acabó ignorándolo. Así se mueren los oficios. No con un funeral, con un refrán que nadie sabe explicar. Y aquí viene el último recuerdo, que no es fantástico,
Es el recuerdo que no se cuenta en las películas de la época ni en las exposiciones de fotos bonitas en blanco y negro. El tren. El tren que salía de Atocha o de Chamartín cargado de familias que no venían a Madrid. Se iban de Madrid, se iban a Alemania, a Suiza, a Francia, a Bélgica, con una maleta de cartón, un bocadillo de tortilla para el camino y un diccionario de bolsillo del idioma que fuera. Entre 1960 y 1975, cientos de miles de españoles emigraron a Europa. Muchos salieron de Madrid, y muchos de los que se quedaron en Madrid habían venido del pueblo buscando lo mismo que los emigrantes buscaban fuera, una vida que el sitio de donde venían no podía darles. Los años 60 en Madrid fueron los años del 600, de las verbenas, de los cines de Gran Vía, de los guateques con los brincos. Pero también fueron los años en que medio país se movió de sitio porque donde estaba no le alcanzaba. Y quizá esa sea la imagen más honesta de aquella década. No el 600 aparcado en la puerta, no la verbena con farolillos, no el domingo en el Retiro con los zapatos limpios. La imagen más honesta es la de un andén de estación a las 6 de la mañana, con una familia que se abraza porque alguien se va, y con el sonido de un tren que arranca y que se lleva a una persona que no sabe cuándo va a volver. Eso también fueron los 60. Y conviene recordarlo cada vez que alguien diga que cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue mejor para algunos, para otros fue el tiempo en que se tuvieron que ir.